La profundidad de campo es lo que conocemos coloquialmente como el enfoque, ya sea enfoque del sujeto, el objeto o el fondo. Es la distancia que hay entre el objetivo de la cámara pasando por el modelo a fotografiar y llegando hasta el fondo que hay detrás de dicho modelo o sujeto. Con un diafragma bien abierto, o sea, con un número F menor, tenemos poca profundidad de campo, corriendo el riesgo de que la fotografía quede demasiado expuesta. El fondo sale y permanece a foco una zona muy pequeña de la imagen. Por el contrario, con un diafragma muy cerrado, o sea, con un número F mayor, hay mucha profundidad de campo. Toda la fotografía sale bien enfocada, pero en este caso corremos el riesgo de necesitar más luz para hacer la fotografía. Para que quede un poco más claro, paso a hacer la siguiente explicación. Con la profundidad de campo sabemos qué distancia enfocar, la cual va desde el objetivo de la cámara hasta el infinito, pasando por el sujeto o modelo que debemos fotografiar. La profundidad de campo nos deja darle enfoque a cualquier objeto que se encuentre en el encuadre, ya sea un objeto en específico que hayamos escogido de la escena para incluir en el encuadre o todo el encuadre mismo. Eso sí, el objeto al que nosotros vamos a dar enfoque tiene que estar dentro de la profundidad de campo. ¿Cómo así, Juan? No entiendo nada. Lo hago más gráfico. Este es el área de enfoque, o la profundidad de campo, o la zona de nitidez. Este es el sujeto que vamos a fotografiar. Los objetos que estén delante o detrás de la zona de enfoque van a salir desenfocados ya que se encuentran fuera de esa área. Esta profundidad de campo la logramos ajustando al diafragma. Ejemplo, un diafragma en un valor F22 supone un número más grande. Representa mucha profundidad de campo, lo que nos ayudaría a enfocar más elementos del encuadre. Por el contrario, a un número más pequeño, F1.4, tendríamos menos profundidad de campo. Por lo tanto, menos elementos van a salir enfocados en la escena. Debemos recordar que con un diafragma con un valor pequeño tenemos una entrada de mucha luz, lo que implicaría que nuestra fotografía pueda quedar sobreexpuesta. Por el contrario, ajustando nuestro diafragma a un valor más grande, vamos a tener muy poca entrada de luz. Sin embargo, vamos a tener un área de enfoque mucho más grande. La profundidad de campo no solo la controlamos con el diafragma, también interfiere en su realización la distancia focal. ¿Cómo es eso de distancia focal? Listo, ya vamos para allá. La distancia focal es el zoom que hacemos. Así es, aquí juega un papel muy importante el zoom, ya que si usamos nuestro objetivo en un gran angular, es decir, sin zoom, nos representa un campo de visión muy amplio, dando como resultado también a una profundidad de campo bastante amplia. Pero si lo que hacemos es colocar un ángulo de visión muy cerrado, es decir, si hacemos zoom en nuestro objetivo, tenemos como resultado una profundidad de campo bastante reducida. Lo otro que podemos hacer es jugar con la distancia del objeto. A medida que el objeto se va acercando, tenemos poca profundidad de campo, lo que quiere decir que hacemos que gane protagonismo. Lo vamos a enfocar demasiado a él. Inversamente, si nos alejamos del objeto o sujeto o este se aleja de nuestro objetivo, será amplia la profundidad de campo. Ya tendremos más elementos enfocados dentro de la escena. Así que para mayor profundidad de campo, debemos tener el diafragma en un número F22, un gran angular y que el objeto se encuentre lejos. De esa forma obtendremos mayor profundidad de campo y todos nuestros objetos van a quedar enfocados. Y para obtener poca profundidad de campo, es decir, para que solo un objeto quede bien enfocado, debemos tener la apertura del diafragma en un número mínimo. Puede ser un F1, F1.4 o F2. Tener el zoom al tope y que el objeto se encuentre cerca. De esa forma vamos a obtener muy buen enfoque y vamos a regalarle protagonismo al modelo o objeto que estemos fotografiando. Y recuerde siempre lo que dijo David Alan Harvey:
No fotografíes las cosas como aparecen, fotografíalas como las sientes.